Otro éxito de Top Toys. Ellos son los dueños de la fábrica de Top Toys. Para los que no saben, es como si fuera Aurimán de México. Ellos tuvieron licencias súper importantes. Ellos van a revelar varios mitos, todo lo que pasó en la fábrica. Y pues quién mejor que ellos para darnos toda la información. Y estamos como muy contentos de tenernos aquí por todas las variantes de, digamos, del universo, de Pony, de Barbie. Esta plática para mí es súper importante. Muchos me han preguntado cómo es que aparecí en el negocio del juguete. Cuando yo era un hombre de finanzas, era el Chief Financial Officer de una empresa muy importante en Argentina, cargo al que tuve la suerte de acceder a los 27 años y donde estuve 10 años. En el año 74, con mi señora, estábamos en Londres y teníamos que comprar juguetes para nuestros hijos. Y entramos a una juguetería que se llama Hamley. Y eso fue sorprendente, maravilloso. 5 pisos de juguetes. Digo, ¿qué es esto? En la Argentina no existe. De modo que cuando volví al país me dediqué a estudiar el negocio del juguete y con mucha sorpresa me encontré que había 400 productores de juguetes en la Argentina, pero en ese momento no había ninguna empresa. Con lo cual dije, de juguetes no entiendo nada, pero tengo el capital y tengo el management como para poder iniciar una empresa como debe ser. En el año 76 constituimos Top Toys, empezamos a organizar la empresa y en el 77 salimos al mercado. Empezamos produciendo algunos productos, importando muchos productos más. Nosotros íbamos y decíamos, de esta queremos 50.000, de esta otra queremos 100.000, pero queremos la exclusividad. Eso nos permitía hacer campañas de marketing, publicidades importantes y así logramos modificar el negocio en la Argentina. En el año 78 firmamos una licencia para vender en Argentina Guerra de las Galaxias. Ese producto fue totalmente importado. Todos los comerciales que ustedes van a ver están producidos en la Argentina porque no se permitía en aquel entonces de doblar publicidades de otros países. Guerra de las Galaxias después fue producida por nosotros en el año 83, porque después de la Guerra de las Malvinas en la Argentina no se permitía importar nada y en consecuencia, si queríamos hacer cosas importantes, tenían que ser fabricadas en el país. En el año 81 estuve en el New York Toy Fair y quise entrar al stand de Mattel y no me permitieron ingresar. Me dijeron, no, usted no puede ingresar acá, usted no es distribuidor de Mattel. Digo, bueno, pero si no conozco los productos de ustedes, ¿cómo puedo llegar a ser distribuidor? No puede entrar. Bueno, pero mi empresa es la empresa más importante de Argentina, ¿a ustedes no les interesa? Ahí la persona que nos atendió dijo, espera un momentito. Fue, habló con alguien y nos dijeron, bueno, la va a atender una persona. Pero nos llevaron a un cuartucho lleno de cajas, y diría que bastante sucio, donde esperamos que nos atendiera la vicepresidenta para América Latina. Y me dijo, no, usted no puede entrar al stand, porque usted no es distribuidor de Mattel. Y le volví a insistir con el argumento, si no conozco los productos, ¿cómo puedo llegar a ser distribuidor de Mattel? No, pero no puede. Digo, bueno, ¿me puede dar un catálogo? Pedir un catálogo era algo así como decir, ¡Cruz Diablo! Bueno, está bien, le digo, ¿usted cree que si voy a Fausto Schwarz podré ver los productos de ustedes? Allí le cayó la ficha y se dio cuenta de que era una tontería lo que me estaban diciendo. Y me dijo, bueno, va a poder entrar al showroom. En el año 83 nos va a visitar un funcionario importante de Mattel y nos viene a ofrecer la licencia de Master of the Universe. Mattel en ese momento necesitaba realmente tener regalías de donde fuera porque tenía que modificar su balance. Y ahí empezamos a desarrollar la línea de moda. Nos llevó tiempo, mandamos una persona a capacitar a Los Ángeles en la producción de máscaras de pintura, empezamos a preparar los moldes y ustedes saben seguro, que las primeras piezas nuestras son algo más chicas que las de Mattel. ¿Por qué era eso? Porque nosotros hicimos moldes de Zamac, de fundición, que hace, copia la pieza de la que se va a hacer el molde,
después se hace una fundición y se produce una contracción. Luego, al inyectar el plástico, la pieza es más chica. Los moldes de Cermaq son moldes muy endebles, hay que trabajarlos con mucho cuidado y son antieconómicos cuando uno tiene que hacer una producción importante. Cuando empezamos a crecer con la línea, empezamos a hacer moldes de acero. También ustedes observarán, o habrán observado, que había distintos tipos de cabecitas en la línea nuestra. Las primeras cabecitas eran cabecitas que importamos de Mattel, hechas por rotomoldeo. Luego importamos los moldes de rotomoldeo. Ustedes podrán ver en la exposición nuestra, aquí al lado, que hay un par de cabecitas de rotomoldeo de la línea. Y más tarde hicimos moldes de inyección hechas en un material que se llama cobre berilio, un material duro, resistente. Ese mes de diciembre colocamos en el mercado 130.000 muñecos. Al año siguiente colocamos 1.300.000 muñecos. Las piezas fueron floqueadas, pero era un proceso que se mandaba a hacer a terceros, lento, sucio y caro. De modo que lo reemplazamos por el Pantor pintado directamente. Distintos tonos de amarillo en la pintura de He-Man, justamente porque no se tenía la pintura que se necesitaba. Bueno, el Cobra Khan es un caso especial. El caso de Cobra Khan es porque había un exceso de producto y había que hacer una innovación para tratar de colocarlas en el mercado. Esa fue la explicación por la cual se hizo la variación con Cobra Khan. El Cobra Khan capuchado que todos buscan. ¿Cuál era el color del Mosquitor? Los dos colores que están en el mercado fueron producidos por nosotros. La sangre del Mosquitor tiene una explicación muy simple. Las primeras piezas enviadas de la bomba de Mosquitor era roja, pero tuvo algunos problemas de calidad. Por lo tanto, pedimos una identificación diferente de la sangre del Mosquitor. La solución fue poner una sangre un poco más oscura y nos envían la bomba con una tinta un poco más oscura. Por eso se ve negra. Y ahora les voy a comentar algo que los coleccionistas no saben, no conocen, porque seguramente ninguna pieza llegó al coleccionista, porque fueron muy poquitas piezas, menos de 1000 piezas, y es Orco. Orco hubo algunos muñecos que salieron con el círculo en un azul oscuro, no el negro, y era por la falta de pintura. Esa pilorita creo que la desconocen todos. La compañía también en esa época produjo muchos juegos de mesa, Juego de la Vida, ¿Quién es quién? Guess Who, Simon, Barbie, Mi Pequeño Pony. De todo eso trajimos comerciales que nos gustaría que los puedan ver, sobre todo los de Star Wars, que nunca fueron mostrados. Eso fue es el polvo en el fondo del cajón. Estaba guardado y bueno, por suerte pudimos encontrarlos para compartirlos con ustedes. Por suerte muchos los pudimos recuperar y compartirlos con todos los coleccionistas, que son los que más aprecian este tipo de videos. Quiero agradecerle a Héctor, mi papá, por acercar a nosotros como chicos la posibilidad de jugar con este tipo de productos. Porque si no fuera por gente como él, seguiríamos en Argentina jugando con juguetes de lata como fueron en la década del 70. En mis recuerdos de haber estado en la planta de producción cuando se fabricaba He-Man, dejó tan marcado que cuando Argentina termina una crisis como la del año 2001, picó el bichito de qué podemos hacer con todo lo que tengo guardado de Master of the Universe. Empecé a trabajar sobre lo que sería después Fuerza T, que para muchos coleccionistas es una línea, no sé si llamarla rara, llamarla deseada o qué adjetivo ponerle, pero es una línea para muchos muy especial. Lo que les traje es algo que tampoco se mostró nunca, que son el avance del desarrollo de la línea. Nosotros teníamos todos los moldes de
de la línea. Lo primero que hicimos fue hacer un stock sobre componentes como moldes, máscaras y empezar a trabajar sobre ellos. Lo primero que hicimos fue empezar a desarrollar al protagonista. Pero cuando empezamos a desarrollar al protagonista nos dimos cuenta que era muy Master of the Universe y lo que no queríamos era un Master of the Universe. ¿Alguien sabe lo que hay en el centro de la Tierra? Claro, la mayoría dice magma, pero para los chicos no hay magma. Para los chicos hay un monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. Ese monstruo verde es miembro de un grupo, como es los dos grupos que luchan en el centro de la Tierra, sin saber que el exterior existe. Por eso se crearon los dos grupos, que son los aracnos y los escorpios. En una batalla salió un haz de luz y descubrieron que existe el exterior. Entonces invadieron el exterior de lo que sería su mundo, que es la Tierra para nosotros. Al tener esa historia creada, empezamos a trabajar un poco más sobre el arte de Fuerza T. Seguimos haciéndole pequeñas modificaciones al personaje protagonista, que es el jefe del grupo de los defensores de la Tierra, pero lo seguíamos viendo muy He-Man. Le empezamos a agregar componentes como es el puño y empezamos a jugar con colores. Y ahí por eso tenía el pelo verde. Y candado. El candado no fue pintado, sí fue parte de la pieza de la cabeza. Fue un poco más de solamente pintar y darle decoración. Cuando se empezaba a trabajar, teníamos estos dibujos. Dijimos, esto es He-Man, esto no parece una línea nuestra. Entonces, ahí empieza a tomar color el pelo. Poco a poco va teniendo más forma y ahí aparece el monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. Dentro de los dibujos que empezamos a trabajar eran los dos grupos, pero fue antes de generar la historia. Por eso la primera intención fue poner estos dos personajes, Skeletor y Gordrak, en el packaging, como ya lo verán en el primer desarrollo de Blister. Empezamos a trabajar también con modificaciones a los personajes, siempre utilizando los moldes que nosotros tenemos de toda la línea. Otro de los personajes. En un primer momento los personajes, como si verán en los capelos, tenían una identificación en el pecho, que era una araña o un escorpión. Eso identificaba a cada uno. Esas identificaciones que estaban hechas con Glow in the Dark, porque en el centro de la Tierra es oscuro, entonces tenían que identificarse. Entonces la pintura era Glow in the Dark. Este es el anteúltimo desarrollo del pack del Blister. Solo hay 6 personajes, pero nosotros lanzamos 8. Si ven a Platino, que es el personaje a la izquierda, arriba, es rubio, tiene el pelo amarillo y no tiene el pelo verde. Ese es el back final. Es el primer prototipo de Blister, con He-Man y Skeletor, que dijimos, son muy He-Man y son muy Skeletor. Y el mundo explotando por la pelea de los dos bandos en el interior. Cambio de colores. Cuando nos presentan esto, le preguntamos si nos estaba haciendo un nuevo packaging de moto. Era absolutamente He-Man y Skeletor. Nos alejamos un poco más, pero no era lo que estábamos buscando, no era el alma que estábamos buscando. Ahí ya se empieza a diferenciar un poco, pero dijimos, seguimos estando con Master of the Universe. Y nosotros no queríamos hacer una copia de Master of the Universe. Empezamos a darle color. Y ahí aparece de vuelta el monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. Pero sobre todo lo que aparece aquí es Skeletor. Una figura que estaba planeada para la primera línea, pero después se planeó para la segunda edición de Fuerza T. Está en rojo. Si lo ven,
la capucha es en rojo. Si ven el capelo que tenemos ahí, tenemos una muestra de una cabecita roja. Y este fue el pack final que dijimos, esto es lo que estamos buscando. Que se diferencia bastante de lo que es el alma de Master of the Universe y el alma de Fuerza T. Y sobre todo transmitía lo que nosotros queríamos, que era la explosión del centro de la Tierra. Van a ver el logo de Fuerza T, solo el águila, que era lo que iba a tener grabado en el pecho los defensores de la Tierra. La intención era ponerlo en el disco que tenía titanio. La realidad es que también por un tema de costos decidimos no incorporarlo. Y lo más importante es agradecerles a ustedes la invitación y sobre todo que hayan disfrutado de todos nuestros productos como usuarios y coleccionistas. Ahora vamos a responder. Hola. Ahora vamos a responder las preguntas que ustedes quieran hacer y les quiero dejar un pequeño comentario con humor. Cuando me encuentro con amigos que hace mucho que no me ven y me decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te hacen siempre lo mismo. ¿Y tus hijos siguen con vos? No, le digo, eso era antes. Ah, ¿y qué hacen tus hijos ahora? No, lo que ocurre es que ahora yo estoy con mis hijos. Bueno, tenemos tiempo nada más para... Hola, me da gusto que estén aquí. Me llamo Daniel Rachel. Me sorprendieron mucho sus comerciales y me vienen muchas cosas a la mente. En su línea de Chuck Norris, esa línea aquí en México no llegó, tenías que buscarla con gente que te importara las cosas. Y ustedes crearon al villano de la gala. Ese nunca estuvo en la línea. ¿Cómo fue que lo diseñaron ustedes? Dentro de los contratos nosotros exigíamos que podíamos tener control de calidad, pero no aprobación previa de nuestros productos. ¿Por qué pedíamos eso? Por un tema del tiempo de lanzamiento. Lo que sucedió es, sin duda, como no necesitábamos aprobación previa, el departamento comercial decidió, para que tenga una buena relación precio-producto, incorporar algunas accesorios. Gracias. Y rápido. ¿Mattel nunca se quejó de Fuerza T? Sí. Déjame contestar. Sí, se quejó. Tuvimos reunión entre abogados de Mattel y miembros del estudio de abogados. ¿Cuál fue la conclusión? Mattel dijo, ok, disculpen, no podemos hacer nada. Es decir, Fuerza T completamente distinta a todo lo que ellos tenían bajo su protección legal. Por lo tanto, Fuerza T, si yo quiero hacer algo, Cuando se rompió el contrato con Mattel, porque Mattel decidió abrir su oficina de importación en la Argentina, tuvimos discusiones intensas. La persona que mandó Mattel para discutir el fin del contrato me dice, pero este contrato está hecho para Toptoy, no para Mattel. Digo, efectivamente, así es, está hecho para Toptoy.